el marco de este desastre que ha cobrado por lo menos la vida de 1.400 personas en el ataque terrorista del grupo Hamas contra militares y sobre todo civiles, incluyendo bebitos israelíes, siguen apareciendo imágenes impresionantes del operativo para eliminar a los terroristas en todos los kibbutz donde hicieron desastres. שאני איתך, באתי להציל אותך. יאללה, בוא, הכל בסדר. מה אתה צריך? טיפול ראשוני, יש מי שצריך משהו? תעלו אותו למעלה, עוד למעלה. ימינה! Bueno, de ahí a lo que es de alguna manera un resumen de todo lo que está ocurriendo en este tablero tan complicado. El ministro de Exteriores de Irán se ha reunido en Qatar con el jefe político de Hamas. Es el primer encuentro público que tiene Hamas con un alto cargo tras su ataque contra Israel. Teherán financia el movimiento islamista y es enemigo acérrimo de Israel y Estados Unidos. Joe Biden ha hablado por Zoom con las familias de sus compatriotas secuestrados por Hamas. En una llamada telefónica con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Biden le ha ofrecido su colaboración para que la ayuda humanitaria llegue a la franja. Y por quinta vez desde la ofensiva, Biden ha hablado con Netanyahu para darle su apoyo. Washington ha anunciado el despliegue de un segundo grupo de portaaviones en el Mediterráneo para disuadir, dicen, a Irán y grupos afines como a Hezbollah. El secretario de Estado Blinken se ha reunido a puerta cerrada con el príncipe heredero saudí. Riyadh defiende que no se ataque a civiles y pide el fin del asedio israelí sobre Gaza. Tras visitar Israel, Jordania, Qatar, Bahrein y Emiratos Árabes, Blinken llega hoy a Egipto, un país clave por su paso fronterizo con Gaza, Rafah. El Cairo negocia la salida de extranjeros atrapados, pero insiste en que la condición es que por el paso entre la ayuda humanitaria. También propone una cumbre regional en la que se aborde la crisis y el futuro de la causa palestina. El secretario de la Liga Árabe ha calificado a Israel como una máquina de matar. China también se ha pronunciado. Cree que Israel ha ido más allá de la defensa propia. ¿Y entonces lo de Hamas? ¿Por qué no hay declaraciones tan contundentes criticando a Hamas de parte de los que en este caso critican a Israel? ¿Hay alguna duda en términos de que sea defensa propia cuando fueron atacados a traición y les mataron a 1.400 personas? Por si fuera poco, como les decía, el peligro de otro frente, esta vez en el norte. Quienes viven en Kfar Giladi se marchan. El ejército ha declarado el área zona militar cerrada y ha ordenado la evacuación de 28 poblaciones a menos de 2 kilómetros de la frontera con el Líbano. Las calles de las ciudades cercanas están casi desiertas y los soldados impiden la entrada en una medida para evitar que si la guerrilla chií de Hezbollah lanza cohetes se produzcan bajas civiles. Nos hemos convertido en gente sin techo, nos dice esta mujer de Kfar Yubel, que ha sido evacuada pero vuelve durante unas horas para resolver un problema en su granja de pollos. Este hombre asegura que Israel sobrevivirá a esta ola de violencia como han hecho otras veces. Y mientras tanto continúa el refuerzo de la frontera norte. Tropas israelíes que se dirigen a la frontera del norte con el Líbano. Su misión, proteger esa zona de las posibles incursiones o bombardeos de la milicia chií de Hezbollah. Amenazas que hacen que muchos recuerden el fantasma de la Segunda Guerra del Líbano. Y eso es una de las cosas, recuerden, así como Hamas ha gobernado con puño de hierro y con esa alma de terroristas que tienen una franja de Gaza en la que vive mucha gente que no tiene ningún interés en el terrorismo. Hezbollah puede arrastrar al Líbano a esta guerra. El grupo militante libanés Hezbollah dijo el lunes que comenzó a destruir cámaras de vigilancia en varios puestos del ejército israelí a lo largo de la frontera, a medida que aumentaba la tensión tras la guerra entre Israel y Hamas, que comenzó el 7 de octubre. El brazo de medios militares de Hezbollah publicó un video que muestra a francotiradores disparando y destruyendo cámaras de vigilancia colocadas en 5 puntos a lo largo de la frontera entre el Líbano e Israel, incluyendo uno en las afueras de la ciudad israelí de Metula.
El grupo militante parece querer impedir que el ejército israelí vigile los movimientos en el lado libanés de la frontera después de días de intercambio de disparos que dejaron al menos 7 personas muertas, incluidos 4 combatientes de Hezbollah en el lado libanés. La tensión ha ido en aumento a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel. Los combatientes de Hezbollah dispararon misiles antitanques contra posiciones del ejército israelí y las tropas israelíes bombardearon zonas fronterizas en el lado libanés de la frontera. Israel y Hezbollah son enemigos mortales que libraron una guerra de un mes en el verano de 2006 que terminó en empate. Israel considera al grupo militante chiita respaldado por Irán su amenaza inmediata más grave, estimando que Hezbollah tiene unos 150.000 cohetes y misiles apuntados a Israel. El presidente estadounidense Joe Biden ha puntualizado lo que cree sobre una posible ocupación por parte de Israel de la Franja de Gaza. Would you support Israeli occupation of Gaza at this point? I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. But I think Israel understands that a significant portion of the Palestinian people do not share the views of Hamas and Hezbollah. I'm confident that Israel is going to act under the rules of war. I'm confident the Israelis are going to do everything in their power to avoid the killing of innocent civilians. Israel is going after a group of people who engage in barbarism that is as consequential as the Holocaust. So I think Israel has to respond. They have to go after Hamas. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. Y desgraciadamente casi siempre aparece algún anormal que piensa que tiene el poder para tomar algún tipo de justicia en sus manos. Y eso llevó a un horrible crimen en Estados Unidos contra un niño musulmán y su madre. Un hombre ha matado a un niño de 6 años y ha dejado a su madre gravemente herida en lo que las autoridades califican como un crimen de odio. Las víctimas eran musulmanas y el agresor ha afirmado actuar en respuesta a la guerra entre Israel y Hamas. El hombre de 71 años le ha apuñalado más de una veintena de veces por todo el cuerpo, según el comunicado de la oficina del sheriff del condado de Will. El niño murió de camino al hospital al ser trasladado en condición crítica. La madre sufrió más de una docena de heridas y se encuentra en el hospital. Mi agradecimiento y la bienvenida al coronel retirado del ejército estadounidense, Arthur Garfer. Coronel, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Pedro. Todo muy bien, gracias. ¿Por qué cree que está como demorándose el comienzo de esta incursión, que es un hecho que va a ocurrir? Los mismos israelíes lo han repetido en numerosas ocasiones. Yo lo que entiendo es que ha habido una información nueva que apunta a los rehenes que se han tomado y que están en Gaza. Creo que el número ha subido a unos 200 y de varios países. O sea que cualquier operación tiene que tomar en cuenta ahora que no es solamente Israel, Estados Unidos, y ya estamos hablando de otro número de países envueltos que tienen sus ciudadanos rehenes en Gaza o si los han movido a otra localidad. O sea que ya eso también ya juega en la toma de decisiones, ¿no? Políticas y las órdenes que se le vaya a impartir a los comandantes que van a ejecutar las operaciones sobre el terreno o sobre el campo en Gaza. Una cosa, por supuesto, es ir piloteando un avión y disparar misiles a objetivos establecidos. Otra muy, muy diferente, entrar en esta famosa definición de la guerra asimétrica, es decir, de un lado muchos elementos convencionales, del otro lado el tema, vamos a decir, de lo que significaría el concepto de la guerrilla, y con una red de túneles que tal vez no se ve desde la época de Vietnam. ¿Cómo se trabaja cuando el enemigo está atrincherado de esa forma, coronel? Bueno, estamos hablando de sobre 500 kilómetros de túneles, ¿no? Que está por debajo de todo Gaza y que cruzan a Egipto, ¿no? O sea que eso ya en sí es bastante complejo, ¿no? La guerra de túneles es muy diferente al tipo de guerra que se lleva a cabo sobre el terreno. En este caso, mucha zona destruida y hay que recordar que
cada edificio, cada casa, cada cuarto, cada closet, baño, hay que poder entrar, poner una fuerza humana ahí adentro para poder limpiar el área, acertar que está libre de un enemigo para entonces proseguir al próximo closet, cuarto, baño, casa, edificio. Es muy, muy complejo. Y más ahora que hay mucha destrucción, pueden haber también explosivos improvisados que se hayan puesto en las diferentes ruinas. Cuando vemos las caravanas de tanques y otros vehículos blindados, se ve una demostración de poder muy grande. Al mismo tiempo, así como ya ha pasado en Ucrania, el tema de los tanques parece como que de a poquito va empezando a quedar obsoleto y que a la larga soldados bien entrenados, en este caso, por ejemplo, como usted participó durante tanto tiempo con las fuerzas especiales, son los que pueden llevar la voz cantante en términos de que las fuerzas israelíes puedan de verdad desarrollar esa tarea tan compleja. Sí, en estos momentos sí se puede deducir que hay fuerzas especiales israelitas dentro, ¿no?, de Gaza, y por eso las municiones que han caído de los aviones o los misiles que se han disparado desde Israel han sido precisos, ¿no?, y han dado en su objetivo, en su blanco. O sea que ya tenemos que inferir que ya hay fuerzas especiales ahí. Pero recuerden, las fuerzas especiales son muy pocos y no van a poder hacer todo el trabajo que va a conllevar poder tomar control de Gaza, o por lo menos la parte norte, ¿no?, de Gaza. Y sí va a necesitar ¿no?, la infantería y las otras fuerzas, en este caso los tanques y el poderío que traen los tanques para proteger, ¿no?, esas fuerzas de infantería y otras que van a estar entrando a Gaza. Con lo que sabemos de la historia y con lo que usted ve, con lo que tiene de información sobre este episodio en particular, estamos hablando tranquilamente de meses de combates. Sí, esto no va a ser una operación rápido, porque primero que nada hay que entrar, ¿no? Hay que hacer la brecha, hay que entrar. Y entonces, como mencioné ahorita, el poder aislar, el poder limpiar cada uno de estas áreas dentro de Gaza, en este caso del norte, es muy, muy complejo. O sea que estamos hablando de operaciones que pueden tomar posiblemente 2 meses, muy fácil. Cuando se está en una situación de combate, usted está uniformado, tiene el equipo, vamos a decir, formal de lo que es el ejército estadounidense, y está en un lugar oscuro, en un lugar repleto de escombros, y de repente ve 3, 4, entre comillas, civiles. ¿Cómo se toma una decisión, a veces en un segundo, cuando uno de esos civiles en realidad es uno de los terroristas y está armado? Claro, en la ley de guerra, pues a la cual los Estados Unidos y el mundo occidental está sujeto, pues nosotros tenemos que tomarlo primero como civiles, ¿no?, hasta que no haya un acto hostil hacia la persona, ¿no?, hacia el militar, en este caso israelí. Entonces pueden obviamente abrir fuego en ese caso. Aquí lo que va a complicar también es que Hamas va a utilizar a civiles como una especie de muralla, ¿no? Para esconderse detrás de ellos, como han hecho anteriormente, ¿no? Y lamentablemente, pues ese soldado israelí va a tener que tomar una decisión muy, muy difícil en esos momentos. Y en la práctica eso representa que también van a caer civiles. Correcto. Lamentablemente en estos tipos de eventos van a morir civiles, y más en una zona urbana, ¿no? Que es una zona en sí complicado para poder llevar una guerra, y más cuando es de guerrilla y es asimétrica. Coronel, le agradezco de corazón que nos acompañe. Lo vamos a estar molestando muy seguido. Desgraciadamente, las guerras están en la tapa de los titulares y sospecho que por mucho tiempo. ¿Cómo no?
Pues bueno, Pedro, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Allí está el coronel retirado del ejército estadounidense. De verdad que cuando hablamos con el coronel Arthur Garfer descubrimos algunos detalles que estremecen, ¿no?, en términos de lo que significan las decisiones de vida o muerte tomadas en una fracción de segundo. Quiero cerrar este capítulo llevándolos a lo que es algo que no se ve habitualmente. Se oye hablar mucho del Iron Dome, la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaérea israelí que ha logrado derribar, a esta altura se cree, miles de cohetes lanzados desde la franja de Gaza y en otros momentos también desde el territorio del Líbano. Este es un recorrido. Estamos caminando hacia un lugar secreto del Estado israelí. Nos vamos a encontrar con un grupo de militares que nos van a explicar cómo funciona el sistema de defensa de Israel frente a los ataques constantes de la organización terrorista Hamas, que envía misiles de la franja de Gaza hacia aquí, hacia el Estado de Israel y fundamentalmente sobre Tel Aviv. We're standing in front of an Iron Dome anti-rocket system, one of the plenty we got in Israel in order to shoot down rockets. Terror cannot go into operational, but it works. Basically, when a terrorist fires a rocket from the Gaza Strip, we detect in the very first second where this rocket is going to land, and probably if it's going to be, if the direction will be a place which is critical, a densely populated area, an anti-rocket will be sent in air to neutralize the terror rocket. It's the start of this war. Hamas has launched more than 6,000 rockets, and the system behind me and the other systems of all of our active air defense are working, of course, around the clock to make sure that communities around Israel are protected from thousands and thousands of incoming rockets. Un paréntesis, al regresar, mi conversación con una dama que tiene 2 de sus hijos recién convocados a integrarse a las Fuerzas Armadas de Israel.